Me invitan de la televisión pública de Andalucía. De 3 tertulianos, 3 creen que Pablo Iglesias debe dimitir. El presentador, también. En Andalucía gobiernan, claro, las 3 derechas. ¡Qué casualidad! Uno de los tertulianos, periodista del ABC, miente sin pudor en directo, como hacen siempre cuando están en la mesa de debate ellos solos. Dice que Pablo Iglesias destruyó la tarjeta SIM del teléfono que le habían robado a su asistente, a Dina Busselham. Le digo, en directo, que es un mentiroso. Que la empresa informática de Gales e incluso la policía científica demostraron y afirmaron que la tarjeta que entregó Pablo Iglesias no había sido ni manipulada ni mucho menos destruida. Y le recuerdo al periodista mentiroso y al presentador que no está bien eso de mentir, que la mentira en un periodista es como la prevaricación en un juez y que es aún más doloso mentir en una televisión pública. Y el presentador se pone a defender a sus periodistas mentirosos y encima va y dice que defiende la televisión pública. Ya. La televisión pública en Andalucía bajo el gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox es una televisión de parte, ideológica, que no respeta al conjunto de Andalucía porque ha decidido respetar al tripartito de las derechas. Le pasa como a la Telemadrid de Esperanza Aguirre, donde decían que allí estaba prohibido siquiera decir una palabra en catalán, o a la televisión catalana con Puyol o con el pospuyolismo, donde estaba prohibido recordar que hay gente que se siente catalana y española, o a la televisión española del PP con aquello de CCOO y Urdaci. En fin, que los medios de comunicación son partidos y los periodistas, los tertulianos y sobre todo los presentadores son jefes de partido. Tanto incluso más que los partidos políticos que se sientan en el Parlamento español. Lo que pasa es que no se presentan a las elecciones. Configuran la voluntad popular como los partidos. Eligen cargos políticos y los destituyen como los partidos. Hacen leyes como los partidos. Confrontan con los políticos como los partidos. Pero ya digo, sin presentarse a las elecciones. El control parlamentario del gobierno se hace en el Parlamento, pero se mide en las televisiones, las radios, los periódicos y las redes sociales. El juez García Castellón ha hecho algo jurídicamente insostenible. Acusa de delitos a Pablo Iglesias que solamente podrían considerarse si Dina Busselham, la asistente de Iglesias a quien le robaron el teléfono, le hubiera denunciado. Pero es que eso no ha pasado. Por eso no puede haber revelación de secretos si la dueña de los secretos no ha puesto denuncia contra Pablo Iglesias. La investigación de García Castellón iba contra una organización criminal y por eso estaba en la Audiencia Nacional. Claro, que es la que se encarga de estos temas. Pero resulta que lo que era una pesquisa sobre quién había robado el móvil del asistente de Iglesias con la sospecha, ¿no?, de ese entramado dirigido por Villarejo. La pregunta sobre quién se le había dado el teléfono a Villarejo, quién se lo había dado a su vez a la policía política, quién metió esa información para adornar el falso informe PISA y quién se lo había dado a Eduardo Inda, de OK Diario, al Mundo y al Confidencial, pues se convierte ahora por García Castellón en una acusación civil que sacaría las competencias de la Audiencia Nacional y le dejaría fuera de juego. Todo es de una incompetencia. La exposición razonada al Supremo de García Castellón está muy poco razonada, pero da igual, porque se ha conseguido una de las cosas que se buscaba. Hoy no se habla de otra cosa en España que de la probadísima culpabilidad, sin presunción de inocencia alguna, de Pablo Iglesias. Ya no hablamos hoy del plan de recuperación, no hablamos del dinero de Europa, no hablamos de la operación Kitchen ni del intento por parte del PP de ocultar pruebas de los delitos del PP y además pagado con el dinero de los fondos reservados que sufragamos entre todos. No hablamos, por supuesto, de los avances en el aborto, de las facilidades abiertas para que se cobre de una maldita vez el ingreso mínimo vital. No hablamos de nada importante porque volvemos a hablar de Podemos. Como ha ocurrido en las 14 querellas anteriores archivadas, como ha ocurrido cada semana de los últimos 6 años. Lo que ha ocurrido desde que surgió una fuerza política que ni la compraba a las mandurrias del rey emérito, ni pactaba con la corrupción del PP o la del PSOE en Andalucía, que no iba a ser tolerante con la corrupción de empresarios como Díaz Ferrán, presidente de la patronal española, que sigue en la cárcel por ladrón, ni iba a tolerar que se rescataran los bancos y no devolvieran el dinero. La derecha ha visto que se aprueban los presupuestos, que hay una mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de coalición y que el dinero de Europa empieza a fluir. Vamos, que la derecha va a estar en la oposición una larga temporada. ¿Y qué han hecho? Pues que han dicho ahora o nunca. Y eso es lo que está haciendo el juez García Castellón. No cedáis, no os creáis sus mentiras, porque esta gente, como siempre en la historia de nuestro país, lo que no tolera es que no estén ellos en el gobierno. Bienvenidos a la frontera desobedientes.
buenas noches, Juan Carlos. ¿Desde cuándo nos veíamos? Desde la primera ola, yo creo, ¿no? Bueno, pues bienvenido a la segunda ola. Ha vuelto el hombre, ha vuelto Aznar, ha ventrilocuado en un foro de Nueva Economía. Digo ventrilocuado porque es que Aznar no habla normal, habla normal, casi rebuzna, ¿no? Es una mezcla de rebuzno y voz mala de ventrílocuo con poca técnica, ¿no? Porque como no conoce el oficio, lo que hace es meter el labio superior cada vez más dentro y nos encaminamos hacia la catástrofe. Con esta voz intenta hacer hablar a su monchito particular, que es Pablo Casado, ¿no? Me ha acojonado porque he visto que lleva las mismas gafas que llevaba yo en lo más plus. Digo, menos mal que ya no las llevo, ¿no? Que he evolucionado a gafapasta, porque es que sería horroroso ir por la calle y que la gente dijera, mira gilipollas de pradera, lleva las mismas gafas que Aznar. Sería horrible, ¿no? La segunda cosa que ha hecho es que un rasgo de coquetería, se ha tocado el pelo, se lo ha teñido, se ha hecho balayage. Es el momento de sacarle partido a tu pelo. Dale carácter. ¿Qué es el balayage, Juan Carlos? ¿Qué coño se ha hecho Aznar en el pelo? Pues mira, leo de la sufrida Wikipedia, dice, para los que no estáis a la última, es una técnica de coloración francesa que toma su nombre del verbo balayer. Hombre, sí, balayer lo conocemos todos, significa barrer, un verbo que conocemos todos de aquella mítica canción, los que tenemos cierta edad, de Edith Piaf, ¿te acuerdas? Balayer les amours, avec le trémolo. Bueno, pues sigo leyendo, dice, el balayage crea un cabello ligeramente aclarado que luce con un aspecto natural como aclarado por el sol. Esto es lo que se ha hecho Aznar. Porque tú lo vales. Puedo imaginar perfectamente el día que Aznar decidió que tenía que hacer algo con su pelo, ¿no? Encaminándose a la peluquería en coche oficial, como su mujer, ¿te acuerdas, Ana Botella, cuando era alcaldesa? Empleaba 2 coches oficiales y 4 escoltas que pagábamos nosotros para que se fuera a dar mechas la tía. Bueno, Aznar como expresidente del gobierno también tiene coche oficial que manda cojones, un coche oficial ya para siempre. ¿Por qué? Por habernos colocado de ministro de Economía a un delincuente, por haber trincado sobresueldos ilegales en Génova. Hombre, podemitas, cuando vais a acabar con estas mamandurrias, que os veo un poco parados, ¿eh? Moverse. ¡Lo tienes en casa! Bueno, pues te decía que me imagino perfectamente a Aznar entrando en la peluquería y el Yongueras de turno acercándosele para sugerirle cambios para rejuvenecerle, porque es que lo que le pasa a Aznar es que entre que le está dando todo el día al sol, está resecando la piel porque se pasa el día en Marbella, ¿no? Y luego la bilis esa que tiene por dentro de que ya no manda, ¿no? Y que querría mandar y querría que se siguiera hablando de él, y además todo el tenderete que montó en Génova ya se ha ido a tomar por saco, pues realmente parece un personaje de los cuentos de la cripta, ¿no? Entonces se acerca el Yongueras y dice, José Mari, mira, he pensado que tú necesitas algo que te dé movimiento, porque eres un personaje hierático, eres un poco, perdona que no te moleste, como un indio de estanco, y el balayage, como va cambiando, te va a dar ese movimiento que tanto necesitas. Yo soy así. Bueno, pero dejémonos de frivolidades, de balayage y tal, y vamos al turrón, que son las chorradas que ha dicho Aznar en este foro de Nueva Economía. Por ejemplo, que Sánchez está como obsesionado en dar la imagen de Madrid como una ciudad apestada, ¿no? Y el tío cenutrio no se da cuenta de que las mismas medidas que se han tomado para Madrid, que se han sido ordenadas desde el Ministerio de Sanidad, se han tomado para al menos 8 municipios de la comunidad que están en manos socialistas, ¿no? Luego habla de su legado todo el rato, como si fuera Marco Aurelio, el tío, mi legado, no sé, pero ¿qué coño de legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Tu legado que son las fotos de la boda de tu hija donde había más mafiosetes que canapés? Los muertos del Ya 42, ¿eso es tu legado? La foto aquella asquerosa con las patas encima de la mesa enseñándonos tus suelas mugrientas, ¿ese es tu legado? ¿O cuál es tu legado? Pablo Casado, que decías que iba a ser el Führer de la derecha, ¿no? Que no había un sucesor mejor de Rajoy, y resulta que ahora dices que se tiene que ganar sus galones porque no ha dado la talla. ¿Ese es tu legado? Vamos, no me jodas. Que si a mí alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico. La intervención de Aznar en este foro de Nueva Economía, la verdad es que no tiene desperdicio. Le pregunta, por ejemplo, el maestro de ceremonias, dice, ¿qué tal se encuentra? Dice, yo bien, me tiene el labio adentro, no como hacer. Dice, pero hemos tenido algunas bajas en la familia. Bajas, como si fueran marines, tío. Habla de sus familiares, de sus seres queridos
baja. ¿Sabes dónde estaba Aznar cuando falleció su madre? En la época más chunga de la primera ola. Estaba en Marbella con la botella, se había ido ahí a ponerse a salvo, ¿no? Cuando se enteró de que se confinaba todo, se puso a salvo como una comadreja y dejó a su madre encerrada en un piso en Madrid. Y luego, qué gran mujer, ha fallecido, qué gran mujer, la tendré siempre en mi memoria, ¿no? Mira, vamos a dejar ya Aznar, me estoy poniendo de una mala hostia, vamos a acordarnos en cambio de la gente confinada en los barrios más humildes de Madrid, ¿no? Hoy, esta noche, la canción de Soldados, aquella famosa de Chicho Sánchez Ferlosio, se convierte en la canción de los confinados. Con ella te dejo, Juan Carlos. Buenas noches. Dicen que la patria es un mástil y una bandera. Mi patria son los currantes que han confinado en Usera. Mi patria son los currantes confinados en Usera. Mientras campan a sus anchas los de abultada cartera. Ay, que no me fío que no, ay, que no me fío que no, de los que gobiernan junto a ciudadanos. Ay, que me fiaba que sí, ay, que me fiaba que sí, si Madrid entera pasara a otras manos. Viernes 2 de octubre de 2020. En el marco de una protesta contra el gobierno de Piñera, realizada en la Plaza Dignidad en el centro, en el corazón de Santiago de Chile, un menor de 16 años es empujado brutalmente por un miembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros contra la barandilla del puente. El carabinero no cede hasta que el adolescente cae al vacío. Las imágenes son terribles. Contexto también, alrededor de las 19:30 horas aproximadamente, cuando ya personal de infantería trabajando en forma de escuadrones, más el apoyo mecanizado de lanzaguas, hacen un despeje en el sector de Vicuña Maquena, de la población, en el puente Pío Nono, en dirección hacia el norte. Y en esta situación, cuando ya personal de Carabineros va a intentar detener a varias personas, es que uno de nuestros carabineros, al tratar de detener, ¿no es cierto?, a una persona, a un joven, pierde el equilibrio y cae, ¿no es cierto?, por la baranda del puente Pío Nono, cayendo a la ribera del río Mapocho. Según la versión oficial, el joven pierde el equilibrio. Lo que omite el portavoz de Carabineros es que cuando alguien más grande y más fuerte que tú te empuja al vacío, es normal que pierdas el equilibrio. En las imágenes se aprecia bien claro cómo el antidisturbio empuja violentamente al muchacho. En esta foto de Reuters se ve cómo quedó el cuerpo del joven al caer tras el empujón del carabinero. Así es como respeta los derechos humanos el gobierno de Nicolás Piñera. Este otro vídeo muestra cómo los carabineros no hacen absolutamente nada por rescatar al muchacho y tienen que ser personas civiles los que socorran al menor gravemente herido. A pesar de todas estas pruebas, sectores afines a las Fuerzas Armadas chilenas y a los carabineros han lanzado en apoyo una campaña en redes defendiendo que el chico se lanzó al río por voluntad propia, con la misma táctica que desplegó Donald Trump y Fox News de sembrar mentiras. Y así la derecha chilena y sus apoyos se pusieron manos a la obra para construir una fake news. Para hablar de esta nueva campaña de intoxicación, nadie mejor que Julián Macías, un experto en perseguir y desenmascarar bulos en redes, y el director del Observatorio contra la Desinformación Digital. Julián, buenas noches. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Todos nos hemos estremecido viendo la imagen de un carabinero empujando a un chico de apenas 16 años puente abajo, pero los propios carabineros y los medios de comunicación lo han negado. Incluso pusieron en marcha una campaña en redes. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Pues nada, a ver, el tema de Chile la verdad es que ya se agotan los calificativos, ¿no? Y aparte no es la primera vez que pasa este tipo de incidentes, sobre todo relacionado con las Fuerzas Armadas y los carabineros. Pero bueno, resumiendo un poco lo que pasó esta semana,
digamos, hubo, bueno, unas cargas policiales, ¿no?, por parte de los carabineros, en el cual, bueno, un carabinero se ve, hay imágenes claras donde se ve como un carabinero empuja a un chico de 16 años desde un puente, ¿no?, del río que está encima del río Mapocho al vacío. Y bueno, digamos que el chico quedó gravemente herido y no solamente que los carabineros no fueron a socorrerlo, sino que cuando hicieron declaraciones alegaron que digamos que el chico había perdido el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, esta información que no se ajusta mucho a la realidad fue replicado en primera instancia por muchos de los medios nacionales, ¿no? Principalmente, pero luego se conocieron imágenes donde se veía claramente este empujón, ¿no?, entre otros canales. Además son imágenes que empezaron a moverse en primera instancia desde fuera, creo que fue Telesur el primer vídeo que se viralizó, pero luego se empezaron a ver diferentes vídeos de gente que llevaba cámaras o en los cascos o reporteros que estaban allí, donde desde diferentes ángulos se ve claramente este empujón, ¿no? Y bueno, más allá de las propias declaraciones de los carabineros o de la desinformación de los medios principalmente nacionales de Chile, lo más sorprendente es que, ya conociéndose incluso estas imágenes, desde la derecha, bueno, desde la ultraderecha más bien, se organizó una campaña en redes, digamos, donde se decía que todo era un tongo desde la izquierda, manipulando el vídeo, y que en realidad el chico se había tirado solo desde el puente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? Sobre todo si nos fijamos en el tipo de campaña en redes sociales, los materiales compartidos y la agresividad y falta de empatía, ¿no? No solamente en redes, sino en propios comentarios de políticos digamos, de primer nivel, ¿no? Incluso candidatos a la presidencia. Julián, ¿qué características tiene esta campaña de desinformación en redes sociales? Bueno, pues si hablamos de la campaña en redes sociales específicamente, bueno, el hashtag que usaron era rechazo tu tongo, bueno, aludiendo que todo era un tongo desde la izquierda, que ningún carabinero había tirado del puente al chico este de 16 años, que está herido gravemente. Y bueno, más o menos se pusieron en torno a 30.000 tweets, algunos más, a través de unas 8.000 cuentas de redes sociales. Y como en otras, digamos, campañas analizadas en Chile, hay varias características que se repiten, ¿no? Es decir, hay una cosa que sorprende mucho, que es la cantidad de perfiles, o bien con la imagen de Pinochet, o que en su bio se declaran pro-pinochetistas, o que hacen loas continuas, ¿no? Esta es, digamos, a mí la característica que más me sorprende, ¿no? De manera bastante abundante, ¿no? Luego, bueno, pues el uso de bots, ¿no? Es decir, hay como muchísimas cuentas que tienen una actividad, digamos, con cientos, casi miles de tweets por día. Y luego hay una característica que es habitual en otros países, en el uso de estos bots, ¿no? Que es el gran número de cuentas que tienen 8 dígitos al final, ¿no? Que bueno, si bien no significa siempre que es un bot, pero que es una señal de identidad cuando son muchísimas las cuentas que tienen esta característica, y normalmente es un indicio de cuenta creada masivamente, ¿no? Cuando se crean miles de cuentas falsas de manera automatizada, pues por defecto Twitter te da 8 dígitos al final, ¿no? Entonces, si bien una sola cuenta por sí no indica nada, puede ser hasta normal que pase, pero claro, cuando un gran número de cuentas, mucho mayor de lo normal, tiene esta característica, pues bueno, parece que es un indicador claro de que hay un montón de cuentas falsas participando, ¿no? Y luego otro elemento que es habitual es que las cuentas más, digamos, dentro de este tipo de campaña hay dos tipos de matrices. Una es la matriz de opinión, ¿no? Que son las cuentas que tienen más relevancia, ¿no? Los influencers, y que normalmente reciben los retweets de todas
estas cuentas falsas, bots, etcétera, que componen la matriz de difusión, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en la matriz de opinión, igual que en otros países, aparecen los directores de fundaciones de Atlas Network, ¿no? que es un compendio de muchas fundaciones en varios países y que siempre tienen protagonismo en todas estas campañas de la extrema derecha relacionada con bots y con el odio y la desinformación, el uso de mentiras. Y concretamente, pues Teresa Marinovi, que es la presidenta de Nuevamente, que es una fundación de Atlas Network, pues fue la cuenta que más retweets, de las cuentas que más retweets recibía, junto a José Antonio Cast, que es el candidato a la presidencia del Partido Republicano, que digamos tienen una vinculación bastante cercana, ¿no? Dentro de la matriz de opinión, pues bueno, estaría esta o otras fundaciones de Atlas Network, como la de Rojo Edwards, que es el director de Ideas Republicanas, que es otra fundación de Atlas Network, y digamos del entorno político del Partido Republicano, de José Antonio Cast o el propio Sergio Melnik, que fue candidato, es decir, que pertenece al Partido Republicano, también a la Fundación Nuevamente, y que aparte fue ministro con Pinochet. Y luego, por otro lado, pues bueno, una serie de cuentas trollstar que yo le llamo, ¿no? Que digamos que tienen bastantes seguidores y actividades y que actúan también en esta línea. ¿Existen parámetros parecidos a esta campaña que se desarrolla en Chile que ya han tenido lugar en otros países? Pues sí, la verdad es que al final, cuando tú haces análisis en diferentes países, que prácticamente, aparte del guión, que muchas veces se parece, ¿no? La estructura a la hora de difundir la campaña, incluso los protagonistas tienen como varios patrones comunes, ¿no? Te estaba comentando antes el tema de la Fundación Atlas Network, que tiene más de 580 fundaciones, y es algo curioso que todos los análisis que hago en diferentes países con campañas de desinformación y de odio y que usan bots y cuentas falsas, pues casi siempre dentro de la matriz de opinión, digamos que hay influencers dentro del mundo digamos de estas fundaciones, ¿no? Es decir, aquí en España, bueno, todas las fundaciones relacionadas con FAES, ¿no? Es decir, aparte de esta, pues están las fundaciones de Juan Rayo, donde estaba también Cayetana con Rosa Díez. Bueno, al final prácticamente las cuentas que en España reciben retweets de estos bots también pertenecen o han tenido una relación bastante fluida con estas fundaciones de Atlas Network, ¿no? Más asociado a la ala derecha del Partido Popular, es decir, no verás estos bots retuiteando a Feijóo o incluso dentro de Ciudadanos a Inés Arrimada. Eso sí, Ayuso, Pablo Casado, Cayetana, dentro de Ciudadanos, pues Irauta y Toni Cantó, bueno, y dentro de Vox todo, ¿no? Porque todos sabemos que al final Vox en sí fue un engendro de José María Nari y Esperanza Aguirre, ¿no? Que la que lo financió en su momento, tanto la carrera de Santiago Abascal, cuando le dio durante varios años sueldos mayor que el del presidente del gobierno en diferentes chiringuitos, financiando DENAES, que era la fundación, la precuela de Vox, ¿no? Para que organizara el partido, y con pues el beneplácito de este ala del partido. Entonces, bueno, todas las cuentas de Vox son bastante beneficiadas por estas cuentas, pero no únicamente, ¿no? De hecho, también Rosa Díez, ¿no? De UPyD, también es de las cuentas beneficiadas. Pero si te vas a Argentina, exactamente igual, ¿no? Es decir, de hecho, hace poco Javier Milei presentó su candidatura que se iba a presentar, ¿no? Junto a Espert, José Luis Espert, y luego, pues si te vas a México, el director de Reforma fue director de una fundación de Atlas Network, uno de sus presentadores o columnistas, también presentador en Azteca TV, digamos que también el gerente de otra fundación. Bueno, te vayas al país que te vayas, digamos que siempre están presentes, ¿no? En cuanto al número de o cuentas bots, cuentas falsas, pues bueno, también, ¿no? Es decir, hay una cosa bastante curiosa que me di cuenta después de varios análisis de México que salían cuentas con 8 dígitos de estas automatizadas. Me fijé en la base de datos cuando
de unas 100.000 cuentas durante el golpe de Estado que participaron apoyando, y me fijé que había más de en torno a 1.000 cuentas con un patrón que era Alejandro, es decir, como Alejandro sin R y sin O, con 8 dígitos. Y una cosa curiosa es que en todas las campañas de extrema derecha de todos los países aparecen este tipo de cuentas, ¿no? Muchas gracias, Julián. Seguiremos muy atentos a lo que sucede en Chile, un país que el próximo 25 de octubre acude a las urnas para decidir sobre una nueva constitución que supere la legada por Pinochet y que tenía como objetivo que las mayorías estuvieran siempre de rodillas. Es verdad que a los constitucionalistas chilenos de derechas, igual que a los que se llaman constitucionalistas en España, les sienta siempre mal que los pueblos erijan sus constituciones, pero no vamos a dejar ni en Chile ni en España que tiren a todo un pueblo al vacío por un puente. Un abrazo y adelante. ¿Qué tal, Juan Carlos? El mes de octubre comienza en América Latina con la expectativa por 2 procesos electorales. El 18 de octubre hay elecciones presidenciales y se renueva la Asamblea Nacional en Bolivia. El 25 de octubre está convocado un referéndum para ver si se modifica la Constitución en Chile. Pero vayamos primero al 18. Mucha gente nos mirará y se estará preguntando, ¿pero cómo otra vez elecciones en Bolivia? Sí. Recordemos lo que fue el proceso. En octubre del año pasado, también en octubre, hubo elecciones presidenciales que ganó Evo Morales. Pero en la noche del domingo de las elecciones, la oposición salió a decir que había segunda vuelta porque los datos que habían entrado hasta el domingo a la noche marcaban una diferencia menor a los 10 puntos necesarios para ganar en primera vuelta. Pido, quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de 3 países, den su informe correspondiente. Lo explicamos. Según la Constitución en Bolivia, para ganar en primera vuelta se necesita tener 40% de los votos y un poquito más, y una diferencia de 10. Y esto efectivamente se comprobó pocos días después de las elecciones, cuando llegaron los votos de las zonas rurales que tardaron más en cargarse. La oposición había cantado fraude porque en la noche del domingo no estaban todavía los 10 puntos. Estaba muy cerca de Evo Morales, pero no estaba con esos 10 puntos de diferencia que fueron entrando, cargando los datos lunes, martes, miércoles, y ahí estuvo la diferencia de 10 puntos. Apoyados por la Organización de Estados Americanos, en realidad por Luis Almagro, su secretario general, que dijo que había habido fraude, hubo todo un proceso de destitución de Evo Morales que culminó en noviembre con el pedido de renuncia por parte del ejército y un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere, un tema simplemente de transición. Asumió con una sucesión presidencial del Congreso Yanine Áñez como presidenta de facto. No tenía los votos, pero los consiguió. Presidenta de facto que dijo que en 3 meses organizaba elecciones, que era su única tarea, porque ya había un antecedente en Bolivia de una vacancia presidencial. Vino el presidente de la Corte Suprema, organizó en 3 meses elecciones y se fue, sin tocar nada de la estructura de Bolivia. Su único rol, elecciones. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Queremos convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible. Yanine Áñez dijo que iba a hacer lo mismo. Sin embargo, comenzó a tejer vínculos en lo diplomático, a romper relaciones con Venezuela, con Cuba, a tomar medidas estructurales y a quedarse en el tiempo. Los 3 meses se convirtieron en 4, en 5, en 6. Y además ella había dicho que no le interesaba la presidencia, que no iba a ser candidata. Cambió de opinión, le gustó el poder y dijo que iba a ser candidata. Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Claro, aprovechaba su condición de presidenta para poder hacer campaña inaugurando obras. Sin embargo, las encuestas no le daban y comenzó a perder peso y en un momento decidió
bajarse de las elecciones y no ser candidata. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. ¿Por qué? Porque el candidato de Evo Morales, Luis Arce, encabeza todas las encuestas y en segundo lugar está Carlos Mesa, quien compitió con Evo Morales el año pasado. Por lo tanto, nos enfrentamos a un escenario similar al del año pasado. El candidato del Movimiento Socialismo, de Evo Morales, que está en Buenos Aires y no se puede presentar, se llama Luis Arce, encabeza todas las encuestas y está cerca de ese 40% que le permitiría ganar en primera vuelta si Carlos Mesa obtiene menos del 30% de los votos. Y efectivamente en la derecha hay una dispersión de votos. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar el 18 de octubre? Probablemente, Juan Carlos, muy similar al del año pasado, con una elección el domingo donde no estén cargados todos los votos, con la derecha diciendo hay segunda vuelta, y tal vez lunes o martes van a llegar los votos rurales y tal vez ahí haya una diferencia de 10 puntos a favor de Luis Arce. Por supuesto, este es un escenario hipotético. No sabemos qué va a pasar, pero hay que prestar atención, porque el movimiento al socialismo sigue siendo la principal fuerza política de Bolivia. Y la derecha boliviana va a hacer lo imposible para que Luis Arce no pueda ganar. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del debate feminista sobre la prostitución. En los últimos años el movimiento feminista ha irrumpido en la agenda política como nunca antes lo había hecho. La presencia de temas relacionados con el feminismo en los medios de comunicación, la multiplicación de estudios relacionados con el feminismo y el debate social sobre temas que antes solo preocupaban a las feministas han convertido al feminismo en algo hegemónico, en algo mainstream. El feminismo se ha convertido además en un movimiento masivo y multitudinario y se han multiplicado los grupos, los espacios de debate y los retos. Históricamente, y como de alguna forma también pasa ahora, el consenso ha sido mucho mayor en el diagnóstico que en la forma de combatir esta explotación. Por eso es tan importante en este momento en el que desde muchos sectores de las estructuras del poder se pretende manipular, monopolizar, instrumentalizar o generar grietas en el movimiento feminista, que en vez de llevarnos por posturas maniqueas y supuestamente enfrentadas, profundicemos en los debates, pongamos especial cuidado en las formas en las que nos llevamos a cabo. El feminismo históricamente ha pensado, ha escrito, ha analizado y se ha movilizado para acabar con la explotación de las mujeres en todas sus formas, en todas sus expresiones, en todos los ámbitos. Durante los siglos de historia del feminismo ha habido un debate abierto sobre la prostitución. Es un debate que en ninguna época se ha conseguido cerrar. En todos los periodos de teoría política y de movimiento feminista ha habido feministas críticas con la prostitución, pero desde diferentes puntos de vista. En 1910, Emma Goldman hablaba sobre la inferioridad social y económica al que el sistema condena a las mujeres como la responsable directa de la prostitución, llegando a decir textualmente que su situación flagrantemente injusta llevara a las mujeres a ocupar una posición cualquiera mediante el favor sexual y que era una cuestión de gradación que lo hiciera vendiéndose a un hombre, casándose, o a varios, prostituyéndose. En 1921, Alexandra Kollontai también tenía una postura crítica y afirmaba que la prostitución es un fenómeno que está estrechamente ligado a las rentas y se desarrolla y prospera en la época dominada por el capital y la propiedad privada. Coincidía con Emma Goldman en ser tan crítica con la prostitución como con el matrimonio y decía: son prostitutas todas aquellas que evitan la necesidad de trabajar entregándose a sí mismas a un hombre, ya sea por un tiempo o de por vida. A ciertos sectores de la sociedad actual les encanta pensar que las feministas de antes
lo tenían todo clarísimo y que algunos debates que están claramente abiertos ahora son inventos, propiciados por grupúsculos con misteriosas intenciones. Hay un debate abierto sobre la prostitución en el feminismo. Compartimos el diagnóstico. La prostitución sería impensable o desde luego completamente distinta en un sistema que no estuviera basado en la explotación del trabajo gratuito de las mujeres. La prostitución sería impensable o completamente distinta en un sistema que no considerara que los cuerpos marcados como mujeres son objetos para disfrute y placer de quienes ostentan el privilegio de la masculinidad y de los recursos económicos. A cualquier persona del planeta que se considere feminista le parece intolerable, insoportable y algo contra lo que hay que combatir que haya mujeres y niñas obligadas por la fuerza a prostituirse, en cualquiera de las expresiones que se dé esta fuerza. Y seguro que hay más consensos. Como dice Justa Montero, el debate sobre la prostitución desde luego que es importante, pero plantearlo como el tema central de la agenda feminista y exigir posiciones unitarias y sin matices solo es funcional para callar al movimiento. Hace falta un debate tranquilo para conseguir cambios concretos para las mujeres en situación de prostitución forzada y para aquellas que se autodefinen como trabajadoras sexuales por decisión propia. Las mujeres víctimas de trata y las mujeres víctimas de esclavitud sexual y las mujeres víctimas del sistema prostitucional tienen que tener una voz fundamental en este debate, como la que tienen que tener las mujeres que se consideran trabajadoras sexuales autónomas y que se quieren organizar. Uno de los argumentos fundamentales es el que da Paula Ezquerro. Si ya dentro del capitalismo no existen derechos reales para las personas, si ya hay una esclavitud encubierta, si esta sociedad ya niega derechos a quienes están reconocidas laboralmente, imagínate para quienes no están reconocidas legalmente y además están estigmatizadas por el sistema. Alexandra Kollontai llegaba a criticar incluso la estigmatización de las mujeres que trabajaban en situación de prostitución y en el mismo discurso en 1921 decía: la moral hipócrita de la sociedad burguesa fomenta la prostitución por la estructura de su economía explotadora, mientras que al mismo tiempo cubre con desprecio a cualquier chica o mujer que es forzada a tomar este camino. Dolores Juliano responde a la pregunta de por qué hay un repudio tan visceral a la prostitución en nuestra sociedad. Su respuesta es porque ataca al modelo tradicional de género, el que divide a las mujeres en buenas y malas. El estigma de las putas. Todo esto lo podemos discutir, lo podemos debatir, pero no nos podemos echar unas a otras del feminismo por esto, porque este debate ya estaba en el feminismo antes que tú y yo llegáramos. Hoy os dejamos con una frase de María José Barrera: la única manera de hacer algo por las putas es contando con las putas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Vamos a intentar descubrir quién es el juez que está detrás de buscar que el Supremo impute al vicepresidente Pablo Iglesias. Las preguntas serían las siguientes: ¿es cercano al Partido Popular? Sí, pero desgraciadamente con esa simple descripción no valdría gran cosa, porque cercanos al PP hay muchos jueces. Tendríamos que ir un poquito más allá. ¿Procesó quizá a Pinochet en el año 98 cuando investigó los crímenes de la dictadura militar chilena? No, la cosa ya empieza a estar más clara. Hay que estar muy cerca analíticamente de los jueces chilenos amigos de Pinochet para tomar esa decisión. Porque si mira a Pinochet de la muerte de Allende es como exonerar, no sé, a Poncio Pilato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Llegados a este punto es cuando haces la pregunta clave. ¿Se hizo cargo del caso Lezo por expreso deseo de Ignacio González? ¿Ayudó en esa decisión el que era ministro de Justicia, Rafael Catalá? ¡Bingo! Manuel García Castellón. El Partido Popular siempre deseó que la justicia solventara sus problemas con la justicia. Es un deseo muy piadoso cuando tienes tantos asuntos judiciales abiertos. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. La vida laboral del juez Manuel García Castellón no da para una novela de Charles Dickens con enormes penurias y dificultades. De 2000 al 2016, en el extranjero. Primero en Francia, destinado allí por José María Aznar, y más tarde en Italia, nombrado por Mariano Rajoy. 16 añitos en el extranjero, como juez de enlace, viviendo la dolce vita, la bon vivant, trabajando seguro muchísimo y cobrando poco, apenas 120.000 euros al año. Un esfuerzo por España. Pero como nada es para siempre, volvió a nuestro país reclamado por el ministro Catalá, el mismo que nombró fiscal anticorrupción a Moix, que tuvo que dimitir por salir en los papeles de Panamá. Las cosas estaban muy malitas en los juzgados y llamaron al séptimo de judicatura.
Aún resuenan en nuestros oídos aquellas palabras en el diálogo de Carmelitas entre Ignacio González y Eduardo Zaplana. El problema está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que te toca? ¿A un teniente? Pues a tomar por culo a un teniente. Y aquí que se venga el titular, que ya me apañaré yo con el titular, coño. ¿El resultado de esa conversación? Pues que el juez Eloy Velasco fue apartado de la investigación y en su lugar pusieron a García Castellón, que rebajó con rigurosos criterios jurídicos la fianza de Pablo González, el hermanísimo de Ignacio, de 4 millones de euros a 200.000 eurillos. Las rebajas también alcanzarían más tarde al propio Ignacio González, de prisión sin fianza a pagar 400.000 euros y poder quedar libre una temporada como un pajarillo. Manuel García Castellón es también el hombre que archivó la causa contra Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia del Partido Popular, y es el mismo que se negó a investigar al rey Juan Carlos, por lo que hoy le investiga la Fiscalía Suiza. La justicia es igual para todos. Estos son algunos retazos del hombre que hoy apunta directamente al gobierno de coalición, queriendo imputar a su vicepresidente por supuestos delitos que un juzgado superior en la Audiencia Nacional ha dicho que no eran tales. Pero ¿qué más da? ¿No acaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de considerar ilegal el confinamiento de los cayetanos en el barrio de Salamanca, pero dar lo bueno a los vallecanos y demás pueblos del sur madrileño? Hay mucha gente del Opus Dei en el PP y nunca va a faltarles un ángel de la guarda a los inquilinos de Génova 13. Tenemos ya un poco claro quién es el juez Manuel García Castellón. Los relojes parados incluso dan bien la hora 2 veces al día. Claro que todos los jueces hacen algunas cosas bien. Lo importante son las corrientes de fondo en los momentos donde se decide el fondo del asunto. ¡Ay, hasta mañana, desobedientes!